tiroides y su relación con el embarazo. Y bueno, en este caso vamos a hablar acerca de varias alteraciones tiroideas, no hablaríamos solo de una. Y es importante este tema porque las alteraciones tiroideas son la segunda causa de complicaciones endocrinológicas durante el embarazo después de la diabetes. Y bueno, ¿cómo funciona? Antes de empezar en las patologías que tenemos que hablar, me gustaría hablarles acerca de cómo funciona o hacer un recordatorio breve de la tiroides y su fisiología durante el embarazo. Resulta ser que durante el embarazo, esta glándula tiroidea va a aumentar un 40 a un 100% la producción de todas sus hormonas. ¿Por qué? Porque necesita incrementar también la producción para cubrir la necesidad materna y la necesidad fetal. Es así como este aumento en la producción de hormonas de un 40 a un 100% también va a ir acompañado de la necesidad de incrementar el aporte de yodo. Se dice que aproximadamente un 5%. A su vez, la propia glándula va a sufrir algunos cambios, como lo es la hiperplasia glandular y el aumento de vascularización. Esto puede dar como resultado un ligero aumento del tamaño de la glándula, pero cuando aparece un bocio, ya un bocio manifiesto, siempre va a ser obligado el estudio de la causa de ese bocio en la paciente. El bocio ya no es normal, pero sí es normal que ocurra una hiperplasia y un aumento en la vascularización. Ahora, es importante también hablar acerca de la función de la tiroxina materna. La tiroxina materna o T4 materna es importante porque antes de que el bebé pueda producir sus propias hormonas tiroideas, esta tiroxina materna nos va a aportar al desarrollo cerebral fetal. Es por eso que cuando tenemos una baja en la tiroxina materna por hipotiroidismo, es posible que se desarrollen patologías en el neurodesarrollo de ese feto. Entonces, es importante la tiroxina materna porque nos apoya antes de que la glándula tiroidea fetal esté funcionando al 100%. ¿Y cuando empieza eso? Bueno, se dice que alrededor de la semana 12 ya el feto empieza a concentrar yodo y a sintetizar hormona tiroidea, para que a la semana 20 ya logre un control hipoficiario mediante TSH. Ok, otra hormona que es importantísima recordar es la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Como recordarán, tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. La beta es la específica, la que nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de embarazo, pero la alfa tiene un parecido con la hormona luteinizante, la folículo estimulante y la TSH. Esta última es la que nos interesa. Cuando la gonadotropina coriónica humana empieza a aumentar sus niveles séricos porque estamos en embarazo, es entonces cuando empieza a estimular directamente la glándula tiroidea y la glándula tiroidea, su función es arrojar hormonas tiroideas, T3 y T4. Entonces aumenta la tiroxina libre y este aumento en la tiroxina libre da como resultado un fenómeno de feedback negativo, una retroalimentación negativa. Esto a su vez va a inhibir que se secrete más TSH y RH desde el eje hipotálamo hipoficiario. Es importante también recalcar que la gonadotropina coriónica humana va a alcanzar la cifra máxima en las primeras 12 semanas de gestación. Estamos hablando de al final del primer trimestre. Ahora, la actividad de la tirotropina, estas hormonas, va a estar disminuida más de un 80% en las primeras etapas del embarazo. Es decir, que concuerda con el pico de la gonadotropina crónica humana. Mayor gonadotropina crónica humana, menos tirotropina. Ahora, los valores de referencia de la TSH durante la gestación y de la TSH y también de T4 y T3 van a variar de una paciente que esté embarazada y de una paciente que no esté embarazada. No estamos hablando del mismo estado. ¿Esto por qué? Por la influencia de la gonadotropina crónica humana. Y dentro de la embarazada también van a variar los niveles de TSH, de T4, de T3, dependiendo del trimestre del embarazo en el que nos encontramos. Otras hormonas que son importantes son, bueno, les había mencionado la TSH materna, esta no atraviesa la placenta, la hormona liberadora de tirotropina, TRH, esta, perdonen, sí va a aumentar durante la gestación
Esta sí puede atravesar placenta y puede estimular a hipófisis fetal. Ahora, la globulina fijadora de tiroxina, la TBG, esta también va a tener un aumento en el inicio de la gestación y va a alcanzar un punto máximo en la semana 20. Y este punto va a ser, se dice que casi 2 veces los niveles basales que normalmente una persona tendría. Ahora, T4 libre también va a sufrir un aumento, va a alcanzar cifras máximas al mismo tiempo que los niveles de HCG para después normalizarse. Mismo caso de T3, solo que T3 alcanzaría este incremento en la semana 18, que me parece es relativamente más tarde del T4 libre. Otras cosas que son importantes en la embarazada es el yodo, los anticuerpos anti-TCI, los anticuerpos contra la globulina, la globulina fijadora de tiroxina, es la TGB, anti-TGB. Estos anticuerpos y el yodo cruzan ambos la placenta y pueden tener efectos en feto, y de hecho yodo es importante. Ahorita hablaríamos más del yodo. Tionamidas. Las tionamidas son fármacos como el metimazol, el propiltiouracilo. Estos fármacos son los utilizados en estados de hipertiroidismo. Pero estos fármacos a su vez atraviesan la placenta y son teratógenos. Los beta bloqueantes adrenérgicos también atraviesan la placenta y de hecho tengo entendido que los beta bloqueantes adrenérgicos causan una disminución en el flujo uteroplacentario. Entonces, esto puede condicionar a su vez una restricción del crecimiento intrauterino. Levotiroxina es el fármaco de elección en las pacientes con hipotiroidismo y también atraviesa la placenta. Ok, ahora en este esquema vamos a tener a este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. El hipotálamo va a liberar la TRH, que a su vez va a estimular a la hipófisis para que se libere la TSH. Cuando TSH llega a tiroides, estimula a tiroides para que se libere T4 y T3. T4 y T3 tendrán sus efectos en los tejidos, sus efectos en el control metabólico y demás, pero a su vez la concentración de T3 y T4 por sí misma va a causar una inhibición por el feedback negativo que les comentaba a hipotálamo y a hipófisis, para que dejen de estimular al circuito porque ya tenemos suficientes hormonas en el circuito. ¿Qué pasa si no tenemos suficientes hormonas en el circuito? Bueno, pues lo contrario, porque si tenemos una concentración baja de T3 y T4, sería un feedback positivo. Entonces, hipotálamo se daría cuenta de la baja de concentraciones de hormonas tiroideas y liberaría más TRH, a su vez hipófisis TSH, y tiroides podría así liberar más hormonas tiroideas. Lo que ocurre en el embarazo es que a esta ecuación hay que agregarle la función de la gonadotropina coriónica humana. Cuando llega la gonadotropina coriónica humana y estimula directamente a tiroides, tiroides comienza a liberar T4 y T3, sin la estimulación de TSH ni TRH. Pero al aumentar las concentraciones de T3 y T4, bueno, entonces se inhibe la estimulación de hipotálamo y de hipófisis y solamente nos quedamos o nos quedaríamos principalmente con la estimulación de la gonadotropina crónica humana, dando así cifras elevadas de T4 y T3. Ahora, el yodo, ¿por qué es importante? Porque se ha visto que en mujeres que tienen deficiencia de yodo, cerca de 1 de cada 20 mujeres, eh, tienen un mayor riesgo de tener abortos, mortalidad fetal y perinatal, bajo peso al nacer, alteraciones en el neurodesarrollo, que la siguiente diapositiva se las explico un poco mejor. Entonces es importante que estemos seguros de que las pacientes tienen el aporte de yodo necesario. ¿Por qué el yodo? Bueno, porque el yodo, como se los mencionaba al inicio, nos permite la síntesis de hormonas y también para que el tiroides fetal pueda producir las hormonas. Entonces, las dosis que se pueden dar a pacientes que se encuentren con una deficiencia de yodo de forma preventiva es que preconcepcional, aquella paciente que está buscando embarazarse,
puede utilizar dosis de 100 microgramos cada 24 horas. Durante el embarazo y la lactancia, de 150 a 200 microgramos cada 24 horas. Y en la gestación múltiple, de 300 microgramos cada 24 horas. Y bueno, si se dan cuenta, en la gestación múltiple, la cifra que era de 150 microgramos cada 24, casi se duplica a un 300 microgramos cada 24. Esto es porque, evidentemente, al tener dos fetos que necesitan producir hormonas tiroideas, vamos a requerir de más yodo. Ok. Em, en cuanto al... Es importante también decirles que en algunas zonas el agua tiene yodo y puede dar el aporte necesario, y en otras zonas no, por lo cual casi siempre se da la sal yodada. De hecho, si revisan un empaque de sal, al menos aquí en la Ciudad de México, la sal va a decir sal yodada, porque se le da este suplemento al yodo para que no exista ese riesgo de deficiencia de yodo en general en la población. Pero en las pacientes es importantísimo porque el hecho de tener una sal yodada se dice que ya puede disminuir el riesgo de hipotiroidismo materno y fetal secundario a deficiencia de yodo. ¿Qué ocurre con los bebés en su neurodesarrollo que tienen deficiencia de yodo? Bueno, se ha visto alteraciones intelectuales, bocio fetal y espina bífida. Ok, ahora continuando ya con hipotiroidismo, podemos decir que el hipotiroidismo es aquel en el que hay un incremento de los niveles de TSH y una disminución de los niveles de T4 libre. TSH elevada, T4 libre disminuida. Es importante porque complica del 0.2 al 1% de los embarazos. Y también es importante conocer la clínica del hipotiroidismo porque muchos de los signos y síntomas específicos del embarazo, bueno, no tan específicos, pero muchos de los signos y síntomas del embarazo pueden confundirse con el hipotiroidismo, con algunos de los signos y síntomas del hipotiroidismo, como los siguientes: cansancio, estreñimiento, calambres musculares, incremento de peso. En cambio, tenemos los específicos, los que directamente nos deberían hacer sospechar de hipotiroidismo en una paciente, los cuales son intolerancia al frío, edema, síndrome del túnel carpiano, que no tengo muy bien entendido cómo es que funciona en el hipotiroidismo, piel seca y caída del cabello. Ok, tenemos algunos efectos gestacionales, y es que desde antes de que la paciente esté embarazada, una paciente que no esté controlada, tenga hipotiroidismo, eh, puede presentar ciclos anovulatorios y por lo tanto una reducción en su fertilidad. Pero ya en aquellas pacientes que están embarazadas y que tienen hipotiroidismo, va a aumentar un riesgo gestacional en el caso de la morbimortalidad perinatal por las siguientes causas: la pérdida fetal en un 20%, las alteraciones estructurales en un 20%, la preeclampsia en un 44%, la anemia en un 33%, el desprendimiento de placenta también en 20%, hemorragia postparto en 20% y bajo peso fetal al nacer en 30%. Como se pueden dar cuenta, son causas o posibilidades nada despreciables y que evidentemente en una paciente no controlada con hipotiroidismo puede relacionarse incluso a algunas de las primeras causas de mortalidad materna. Ahora, ya directamente en cuanto a bebé, bueno, si tenemos un hipotiroidismo no controlado, vamos a tener alteraciones en el neurodesarrollo fetal, porque como se los mencionaba, la tiroxina es importantísima para que ese sistema nervioso se desarrolle adecuadamente. Los bebés de madres con hipotiroidismo mal controlado suelen tener alteraciones del desarrollo neurológico y también puntuaciones más bajas en los test de inteligencia infantiles. ¿Cómo podemos evitarnos esto? Bueno, muy fácil. Si identificamos una paciente con hipotiroidismo en la primera visita obstétrica, esto suele ser en el primer trimestre y suele ser un excelente momento para llevar a cabo un buen control y un tratamiento de la enfermedad. Si llevamos un buen control y un buen tratamiento de la enfermedad, evidentemente nos evitaríamos estas complicaciones en las alteraciones del neurodesarrollo fetal y pues el pronóstico sería mejor para ese bebé y esa madre.
¿Cómo lo logramos? Bueno, en la guía de práctica clínica que consulté decía que hay que hacer un cribaje universal de disfunción tiroidea en primer trimestre del embarazo. Es decir, bajo esta indicación sería general para toda aquella mujer. Y bueno, también existen algunas indicaciones obligadas de hacer un cribado de disfunción tiroidea, pues una especie de tamizaje, pero se ha visto que este cribaje puede ayudar a la mejoría de los resultados materno-fetales y que también nos ayuda a que ese coeficiente intelectual del bebé no esté afectado por el hipotiroidismo mal controlado de mamá. Entonces, primer trimestre resulta ser un excelente lugar para hacer un diagnóstico por medio de un cribado. Ahora, ¿qué factores de riesgo nos van a decir esta paciente tiene que hacerse estudios de función tiroidea sí o sí? Son los siguientes. Evidentemente que tenga clínica compatible con hipotiroidismo o con hipertiroidismo, que más adelante vamos a ver. Cualquier paciente que tenga un antecedente de disfunción tiroidea, que tenga bocio, que haya tenido una cirugía o ablación de tiroides, porque evidentemente si hay una ablación parcial del tiroides, la producción de hormonas tiroideas disminuiría y sería un hipotiroidismo secundario a un proceso quirúrgico. Toda paciente que sea portadora de anticuerpos antitiroideos o cualquier otra enfermedad autoinmune, ya más adelante veremos específicamente qué anticuerpos antitiroideos son los más importantes en hipotiroidismo. Toda paciente con diabetes tipo 1, toda paciente que ha tenido radioterapia de cabeza o cuello, toda mujer que haya estado en tratamiento con amiodarona, que es un antiarrítmico, litio o que haya estado expuesto a contrastes yodados radiológicos en 6 semanas anteriores, toda gestante que vive en una zona con yodo deficiencia en la dieta, es decir, que no recibe el aporte ni por agua ni por sal, toda paciente que haya tenido infertilidad o un antecedente de aborto o parto pretérmino, pacientes con un IMC mayor de 40, que exista un antecedente heredofamiliar de disfunción tiroidea, pacientes con una edad mayor de 36 años también son candidatas casi obligadas a un estudio tiroideo. Ok, ahora, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo? Las principales causas son la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis inmune, y de hecho se llama también tiroiditis linfocitaria crónica, un hipotiroidismo secundario a tratamiento ablativo, lo que les mencionaba, la ablación parcial de la tiroides puede también provocar un hipotiroidismo, el uso de fármacos tales como los antitiroideos, que pueden ser las tionamidas, que les mencionaba hace rato, utilizadas para el tratamiento del, del hipertiroidismo, metimazol, carbimazol, propiltiuracilo, ioduros, la miodarona, bueno, la miodarona tengo entendido que nos puede dar tanto hipo como hipertiroidismo. Inductores enzimáticos. ¿Qué fármacos son inductores enzimáticos? Bueno, pueden ser la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, la rifampicina. ¿Por qué son importantes ellos? Porque si una paciente los está tomando, es posible que aumenten o aceleren el aclaramiento hepático de tiroxina. Es así como pues procesaría el hígado más tiroxina y tendríamos menos tiroxina funcional libre en el sistema y por lo tanto un hipotiroidismo secundario a ese fármaco. También la utilización de sulfato ferroso, sucralfato, colestirimina, hidróxido de aluminio son importantes porque disminuyen la absorción intestinal de levotiroxina. Entonces, es importante saber que no deben tomarse conjuntamente. Los inmunomoduladores son también importantes. Pueden ser los interferones, la interleucina 2 y el déficit de yodo. También, como se los mencionaba, el déficit de yodo nos puede dar un hipotiroidismo secundario a eso. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico va a ser por la analítica de los resultados de esos análisis tiroideos. ¿Cómo va a ser? Bueno, si nos encontramos con una paciente con una disminución de T4 libre y aumento de TSH sérica, evidentemente estaríamos frente a un hipotiroidismo. Pero para ello hay que conocer los niveles normales dentro del embarazo. Y si se dan cuenta,
dependiendo del trimestre, ya sea primero, segundo o tercer trimestre, vamos a tener concentraciones distintas de TSH y T4 total. En el primer trimestre, si se pueden dar cuenta, TSH y T4 total son, son inferiores a lo que vemos en segundo y tercer trimestre. Eh, la TSH está en 0.1 a 2.5 miliunidades internacionales sobre litro en primer trimestre, y en tercer trimestre alcanza los 0.3 a 3 miliunidades internacionales sobre litro. T4 total en primer trimestre, se encuentra en cifras de 5 a 12 microgramos sobre decilitro, para terminar en tercer trimestre con 7.5 a 18 microgramos sobre decilitro. Es así como se puede observar un aumento en las cantidades séricas de hormonas tiroideas. T4 libre total, parece ser que lo normal en cada uno de los trimestres es el valor pregestacional. Ahora, esta tablita nos permite también hacer el diagnóstico, porque nos recuerda que si nos encontramos con un TSH alto y un T4 o un T3 de bajo a normal, podríamos estar hablando de hipotiroidismo. Si nos encontramos, por el contrario, con un TSH bajo y hormonas tiroideas T3 y T4 alta o normal, hablaríamos de un hipertiroidismo. Mientras que si TSH tanto como T3 y T4 están disminuidos, podríamos hablar de un hipotiroidismo secundario. Y no sería una falla tiroidea. ¿A qué se refiere con secundario y que no hay falla tiroidea? A lo siguiente. A que, bueno, este es como un recordatorio de lo que es un hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Lo que va a variar es la localización del problema. Si el problema está en tiroides, sería un primario. Si el problema está en hipófisis, sería un secundario. Y si el problema está en hipotálamo, sería un terciario. Es así como cada una de estas regiones nos daría una presentación distinta. Pero el que nos aboca en esta ocasión sería realmente el hipotiroidismo primario. Y es que si se dan cuenta, ay, que me sale aquí arriba el control, pero si se dan cuenta, véanlo como, bueno, así yo lo vi como una carretera que tiene distintas casetas. La primera caseta sería el hipotálamo, la segunda la hipófisis y la tercera la tiroides. Lo que puede ocurrir es que cualquiera de estas casetas se cierre. Entonces, si la primera y la segunda caseta están normales, pero la tercera caseta se cierra, evidentemente no podría haber una circulación después de esta caseta. Algo así ocurre. Cuando la tiroides no funciona, esa tercera caseta no está funcionando, pues TSH se va a quedar ahí, porque TSH no va a ser utilizada por la tercera caseta, y a su vez la tiroides no va a estar liberando T3 ni T4. Al no liberarse T3 y T4, pues no pueden decirle a hipotálamo que tienen suficiente T3 y T4, porque no hay suficiente T3 ni T4. Entonces ocurre una retroalimentación positiva, haciendo que hipotálamo libere más TRH y a su vez más TSH, y se aumenta aún más TSH, y hay aún menos T4 y T3. Entonces, este bloqueo provocaría pues precisamente esto que nos permite hacer el diagnóstico del hipotiroidismo, que es TSH alto, T4 y T3, de bajo a normal. Ahora, en cuanto al manejo clínico, vamos a tener tres horizontes o tres posibilidades. Que nos encontremos frente a un hipotiroidismo clínico, a uno subclínico o a una hipotiroxinemia. Primero con el hipotiroidismo clínico. El hipotiroidismo clínico no está aquí, pero es aquel en el que TSH está aumentado y T4 y T3 es disminuido. Ojo con T4 y T3 disminuidos. Recuerden eso, porque va a ser la diferencia con el subclínico. Entonces, en el clínico vamos a tener que el manejo de esa paciente o los objetivos del tratamiento en esa paciente van a variar
si el diagnóstico se hace antes de la gestación o después de la gestación. Si es antes de la gestación, nuestro objetivo va a ser TSH menor a 2.5 miliunidades internacionales sobre litro. Ese es nuestro objetivo a alcanzar antes de que la paciente tenga gestación. Ahora, si el diagnóstico ya lo hacemos en una gestante, en el primer trimestre nuestro objetivo será el mismo, menos de 2.5 miliunidades internacionales sobre litro, pero en segundo y tercer trimestre nuestro objetivo sería 3 miliunidades internacionales sobre litro, porque como se los mencionaba en este otro sitio, las cifras de TSH van a aumentar en segundo y tercer trimestre, por lo tanto, nuestra meta va, va a cambiar un poco y se va a ajustar a este proceso fisiológico del embarazo. Ahora, en cuanto al tratamiento, en la primera semana vamos a comenzar con unas dosis un poquito elevadas de levotiroxina, de 2 a 2.4 microgramos por kilogramo cada 24 horas, que se traducen en 150 microgramos cada 24 horas. Esas van a ser las dosis de ataque. Y después en sostenimiento utilizaríamos una reducción a una dosis de 1.6 microgramos por kilogramo cada 24 horas. Es importante a estas pacientes estarles haciendo pruebas de función tiroidea. Se menciona este esquema, que es primero repetirlo cada 30 a 40 días, después cada 4 a 6 semanas, hasta la semana 20, y una vez sobrepasada la semana 20, una vez entre la semana 26 y 32. Ahora, si por medio de estas pruebas de función tiroidea se da cuenta que no está funcionando el tratamiento o que se requiere un aumento de dosis, este aumento de dosis se va a hacer siempre gradual, de 25 a 50 microgramos gradualmente, no de sopetón. También es importante decirle a la paciente que se va a tener que tomar la levotiroxina en ayunas, siempre en ayunas, porque puede alterarse la absorción intestinal si se consume junto a los alimentos. Hay que esperar un mínimo de 30 minutos para comenzar la ingesta. Entonces es importante decir eso, porque de otra forma estaríamos dando un tratamiento que no va a ser eficaz, que va a perder su eficacia por tomarse junto con los alimentos, y esa paciente podría tener un hipotiroidismo no controlado o agravarse o simplemente no lograr nuestros objetivos por esa razón. Ahora, en el hipotiroidismo subclínico es aquel en el cual tenemos una TSH sérica elevada, esto se repite con el clínico, pero tenemos una presencia de T4 normal, T4 libre normal, a diferencia del hipotiroidismo clínico en el cual T4 y T3 están disminuidos. Bueno, vamos a pedir un perfil tiroideo a estos pacientes y este perfil se va a repetir cada trimestre para descartar que ese hipotiroidismo subclínico se vuelva un hipotiroidismo clínico que requiera mayor atención. Ahora, a estas pacientes se les puede tratar con levotiroxina solo en los siguientes dos supuestos. Cuando se encuentran en el primer trimestre, que presenten una elevación de TSH mayor a 10 microunidades internacionales sobre mililitro, o que tengan un nivel de TSH mayor a 4 microunidades internacionales sobre mililitro, con presencia de anticuerpos anti-TPO o anticuerpos antitiroglobulina positivos. Anti-TPO son los anticuerpos antiperoxidasa, una hormona muy necesaria para la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos anticuerpos contra esto o contra tiroglobulina, evidente, y una ligera elevación de TSH, entonces esa paciente es candidata a un tratamiento con levotiroxina. Ahora, en cuanto a la hipotiroxinemia. Iván, bueno, Dígame. Iván, Bueno, Iván, lo escucho. Iván, Bueno, Sí ¿me le, escucho? sí le estoy contestando, Doc, pero creo que no lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sí se escuchan los dos. Sí, lo escucho. Voy a Sí, sí, desconectarme sí. para que me vuelvan a aceptar. Me voy a conectar en la lab, ya para, ¿ok? Sí, Doc. Dame, Ok, voy a Ok, Doc. salirme. va que va.
Listo, continuamos, perdón, pero no tardaba en conectarme. Ok, Sí, Iván. vale. Y bueno, por último, la hipotiroxinemia. Aquí es cuando les mencionaba TSH está normal, T4 libre está baja, y encontré, y aquí tengo duda, si es que existe algún tratamiento específico para este estado. Eh, Encontré que no, que en general no había un beneficio demostrado con levotiroxina, entonces no estoy muy seguro del manejo de la hipotiroxinemia. Ahora, bueno, continuando con hipertiroidismo, el hipertiroidismo también se divide en clínico y subclínico. En el clínico tendríamos a un estado de hipermetabolismo caracterizado por unos niveles de TSH en suero inferiores al rango de referencia específico de cada trimestre junto con niveles elevados de T3 y T4, es decir, TSH disminuida y T3 y T4 aumentada, al contrario al hipotiroidismo que veíamos hace ratito. En el subclínico, también TSH va a estar disminuida, pero T4 y T3 van a estar normales, no van a estar aumentadas. Eso va a ser el subclínico. Ahora, existe una prevalencia que oscila del 0.1% al 4%, y las causas más comunes de este estado hipermetabólico es un hipertiroidismo gestacional transitorio, o también llamado mediado por HCG, y también puede ser un hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Graves. En el caso de las pacientes en gestación, la causa número uno, la principal, debería ser por HCG. En las pacientes no gestantes, la causa más común o el 80% de los casos de hipertiroidismo no gestacional es por enfermedad de Graves. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico general para un paciente con hipertiroidismo es nerviosismo, insomnio, temblor, taquicardia, así como palpitaciones, aumento en el número de deposiciones. Se van a dar cuenta que algunos de estos síntomas y signos son lo contrario a lo que veíamos en hipotiroidismo. Hay 12 grados Celsius con cielos parcialmente. Permítame. Ya, ok. Entonces, también van a ser pacientes con hipertensión arterial, pueden tener aumento en la sudoración, intolerancia al calor, que al revés del hipotiroidismo, que era intolerancia al frío, pérdida ponderal, onicólisis, o también llamadas uñas de Plummer, que son estas uñas en las cuales hay como que se destruyera la uña. También miopatía proximal, linfadenopatía, suele ser como el cuadro que puede haber en un hipertiroidismo en general. Ahora, ¿qué nos va a decir que es hipertiroidismo? Es por enfermedad de Graves. Es lo siguiente: exoftalmos, también bocio, que aquí no se los puse, pero también el bocio, el mixedema pretibial, que es esta dermopatía que estamos viendo por aquí, y el exoftalmos, esta protrusión ocular. Ahora, ¿qué efectos va a tener el estado de hipertiroidismo, ya sea clínico, subclínico o gestacional? En el caso del subclínico y el gestacional, no hay una afectación en cuanto a madres ni fetos, no hay resultados diferentes en ellos. Sin embargo, en el clínico, ese sí está asociado a mayor riesgo de preeclampsia, eclampsia, también a restricción del crecimiento fetal, a parto prematuro, a taquicardia e hipertiroidismo fetal, que hay que tenerle cuidado, al exitus fetal, que yo no conocía este término, pero me parece que es muerte fetal intrauterina, la crisis tirotóxica, que está más relacionada con la enfermedad de Graves y que suele ser muy peligrosa también, y hay que darle su importancia. Y en el caso de la crisis tirotóxica, puede llevar a una mortalidad del 20 al 25% de los casos. Es decir, casi 1 de 4 personas que tienen una crisis tirotóxica, o 1 de 4 embarazadas con crisis tirotóxica, podría terminar en muerte. También la insuficiencia cardíaca congestiva puede estar relacionada. Ahora, como les mencionaba, la etiología, bueno, tenemos dos: el hipertiroidismo gestacional o transitorio o mediado por HCG, y la enfermedad de Graves. Ahora, perdone,
Ahora sí, continuando con el gestacional, primero vamos con el gestacional. Este es un estado transitorio secundario a la elevación de HCG, que, como les mencionaba en la parte de fisiología, HCG va a estar aumentada en el embarazo, va a ser básicamente la hormona que nos dice que una persona está embarazada. Entonces, al estar aumentada, también su fracción alfa va a estimular mucho más la liberación de T4 libre y, por lo tanto, TSH va a estar disminuida o suprimida. Pero ojo, es importante decirles que en el gestacional no vamos a tener marcadores de autoinmunidad aquí, no va a haber anticuerpos contra cualquier componente de la tiroides, no va a haber anticuerpos, autoanticuerpos. Entonces, eso es importante porque la etiología está demarcada por la HCG, no por los autoanticuerpos, como lo será en la enfermedad de Graves que veremos más adelante. También es menos severo que la enfermedad de Graves y suele ser la principal causa de hipertiroidismo subclínico en gestantes. Ahora, esta elevación de la HCG anormal, porque en todas embarazadas, y creo que estamos de acuerdo, en todas las embarazadas, va a haber una elevación de HCG, pero en estas embarazadas con hipertiroidismo gestacional, esa elevación es asimétrica, no es normal, no es la que se esperaría. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque esta paciente puede estar en una gestación múltiple, puede tener mola hidatidiforme, que veíamos en el caso de mola, que producía mucha más gonadotropina coriónica humana y tenía una presentación clínica similar al hipertiroidismo. Bueno, es por esta razón que el hipertiroidismo gestacional, ya poniéndole nombre y apellido, puede ser causado por una mola hidatidiforme o también por un coriocarcinoma. Ahora, estos estados donde la HCG está aumentada, como recordarán, la HCG también puede ser es parte de la responsable de, en el primer trimestre, el síntoma de vómito, mareo, etcétera. Bueno, pues esa hiperemesis gravídica va a estar aquí y va a ser la sintomatología de estas pacientes, que van a tener vómitos, mareos, náuseas, etcétera. Entonces, por eso mismo, el manejo de estas pacientes va a ser con líquidos, electrolitos endovenosos y antieméticos, de ser necesarios. En cuanto a la enfermedad de Graves, como se los mencionaba, existen autoanticuerpos, los cuales pueden ser anticuerpos estimulantes de tiroides, que es TCI, o también también lo pueden encontrar como TRAP, anticuerpos antiperoxidasa, que son los anti-TPO, y es muy distinto el cuadro del gestacional, porque en el gestacional no vamos a tener este exoftalmos y este bocio. Y aquí sí, aquí va a haber exoftalmos y bocio, que son, hay también el mixedema, son como los signos característicos de Graves. Ahora, esto, como se los mencionaba, representa el 80% de los hipertiroidismos no gestacionales. Entonces, pacientes con hipertiroidismo que se embarazan podrían estar en este supuesto. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferencial entre una paciente con enfermedad de Graves y una tirotoxicosis gestacional o transitoria o mediada por HCG? Es el siguiente. Los síntomas pregestacionales en la enfermedad de Graves, si existen, están presentes, y en la tirotoxicosis gestacional no los hay, porque evidentemente si no tenemos un embarazo y no tenemos, por lo tanto, la elevación de HCG, pues, no habría por qué tener un aumento en la producción de hormonas tiroideas. Entonces, evidentemente, antes del embarazo, la tirotoxicosis gestacional no tiene ningún síntoma o signo. No existe. No hay todavía una tirotoxicosis gestacional. Ahora, en cuanto a los síntomas en gestación, aquí sí, la enfermedad de Graves va a tener muchos más síntomas de gestación, principalmente en primer trimestre, ya después en segundo y tercer trimestre suelen aliviarse un poco los síntomas gestacionales. Y después, la tirotoxicosis gestacional, esta puede o no puede tener síntomas. En náuseas y vómitos, aquí sí, en cuanto al hipertiroidismo gestacional, vamos a tener una predominancia, es como lo más clásico. Esas pacientes tienen muchas náuseas y muchos vómitos. En enfermedad de Graves puede o no puede haber.
Ahora, el bocio y la oftalmopatía, que aquí sería el exoftalmos, en enfermedad de Graves están presentes, mientras que en la tirotoxicosis gestacional no lo están. También nos ayuda a diferenciarlo un poco. Los anticuerpos anti-TPO, TRAP o TCI en enfermedad de Graves sí están, sí existe ese componente autoinmune. En la tirotoxicosis gestacional no los hay. Ahora, la relación entre T3 y T4 en enfermedad de Graves es mayor a 20 y en tirotoxicosis gestacional es menor a 20. Y como se dan cuenta, por la clínica, en general, por la clínica y por algunos otros datos de laboratorio, podríamos diferenciar claramente entre cuál es la causa de ese hipertiroidismo en la gestante. Ahora, el manejo clínico. Es importante que estas pacientes estén en un manejo en conjunto con endocrinología. ¿Por qué? Porque tenemos un alto riesgo de provocar iatrogenia con el tratamiento antitiroideo, si este no es apropiado o las dosis no son las adecuadas. También porque podemos llevar a la paciente a complicaciones si el tratamiento no se inicia precozmente o de una forma oportuna. Em, en el caso de las pacientes con enfermedad de Graves, que saben que tienen hipertiroidismo por esta causa antes del embarazo, se les recomendará el uso de anticonceptivos hasta que su enfermedad esté controlada. En cuanto a los fármacos antitiroideos, bueno, tenemos para el embarazo, en general tenemos dos opciones. El propiltiouracilo o PTU. El PTU va a ser utilizado en el primer trimestre nada más, o podría ser utilizado mayoritariamente en el primer trimestre, parece más aconsejable, porque de estos dos, el propiltiouracilo es el menos teratógeno. Dosis inicial de 50 a 300 miligramos al día, dividido en diferentes tomas. El metimazol, a su vez, es el tratamiento de elección, pero ya para segundo y tercer trimestre, en dosis de 5 a 15 miligramos al día. Vale. En cuanto a nuestro objetivo, aquí es un poco similar a lo que veíamos en preeclampsia. En preeclampsia nuestro objetivo no era disminuir la tensión arterial hasta un rango normal, como a cualquier otro paciente, sino que nuestro objetivo era un rango intermedio que no nos pusiera en un riesgo mayor de complicaciones. Aquí también, o algo similar, aquí nuestro objetivo va a ser que T4 se encuentre en el límite superior de la normalidad y va a ser también ese objetivo, pero utilizando la mínima dosis posible, porque como se los recuerdo, estos fármacos son teratógenos, entonces hay que buscar la mínima dosis posible y sobre todo el límite superior de la normalidad. Ese va a ser la meta a llegar. Ahora, también es importante que vamos a medir T4 libre y TSH cada 2 a 4 semanas, esto al inicio, y luego cada 4 a 6 semanas. Como se dan cuenta, también en hipertiroidismo, como también lo veíamos en hipotiroidismo, es necesario hacer estas revisiones periódicas. En la enfermedad de Graves, como se los mencionaba, en el primer trimestre, bueno, va a haber una disminución en los síntomas y finalmente en el segundo y tercer trimestre, estos síntomas van a llegar a disminuir, pudiendo así llegarse a suprimir el uso de fármacos en un 30% de los casos, o al menos disminuir las dosis que están tomando de fármacos antitiroideos. Con eso, con los fármacos antitiroideos, evidentemente estamos evitando o buscando evitar una crisis tirotóxica. Ahora, cuando ya existe sintomatología más severa, como lo puede ser taquicardia o palpitaciones, vamos a utilizar los beta bloqueantes. Aquí hay que tenerles cuidado, porque si se utilizan por más de 2 a 6 semanas, esa paciente y ese feto podrían ver una disminución en el flujo uteroplacentario. Es así como a menor cantidad de sangre, menor cantidad de nutrientes, menor cantidad de oxígeno y bueno, ese feto tendría los resultados que son la restricción de crecimiento fetal, bradicardia y hipoglucemia. El más utilizado de estos beta bloqueantes es el propanolol, a dosis de 20-40 miligramos cada 8 a 12 horas. Ahora sí, la crisis tirotóxica. Esta va a ocurrir en el 1% de todos los hipertiroidismos y tiene de ese 1%,
si ya ocurrió, también tiene un 25% de mortalidad. Es decir, una de 4 probabilidades de que esa paciente muera si no se trata adecuadamente. Es por eso que también esto es una emergencia médica a la que hay que tenerle respeto. Y la sintomatología bueno, de este hipermetabolismo severo o crisis tirotóxica va a ser fiebre alta, taquicardia, agitación, convulsiones, también palpitaciones, vómitos, diarreas, arritmias cardíacas. Eso nos va a decir esa paciente con hipertiroidismo ya se fue a crisis tirotóxica. Ok, ¿cuál va a ser el manejo? Vamos a utilizar primero una dosis de PTU de 600-800 miligramos o también de metimazol de 60 a 100 miligramos, pero este es vía rectal, entonces creo que es más recomendable el oral, o al menos que nos diga lo contrario el doctor. También en dosis de mantenimiento van a ser PTU 150-200 miligramos cada 4 a 6 horas, vía oral, y el metimazol de 10 a 20 miligramos cada hora rectal. Esas son de mantenimiento. Dexametasona de 2 miligramos a 2 miligramos cada 6 horas, intravenosa o intramuscular, pero lo importante son 4 dosis. Propanolol, desde los mencioné hace ratito, aquí nótese que la dosis está aumentada. Aquí eran de 20 a 40, aquí ya es de 20 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas. Vía oral, o también se pueden utilizar de 1 a 2 miligramos cada 5 minutos, pero vía intravenosa, hasta llegar a un máximo de 6 miligramos. Después, vía intravenosa, ya utilizaríamos 1 a 10 miligramos cada 4 horas. El fenobarbital, como recordarán, el fenobarbital era un medicamento inductor enzimático. Los inductores enzimáticos, a su vez, aumentan el aclaramiento hepático. Por lo tanto, nos ayudan a la metabolización de la tiroxina. Dosis de 30 a 60 miligramos cada 6 a 8 horas. Después de haber iniciado con el tratamiento de PTU, 2 horas después de esa carga inicial, vamos a iniciar con una solución saturada de yoduro potásico, 2 a 5 gotas cada 8 horas, o un yoduro sódico de 0.5 a 1 miligramo cada 8 horas vía intravenosa. Una vez que eso haya ocurrido, vamos a trasladar a esa paciente a UCI para que continúe con el control, seguimiento y tratamiento. Ahora, también es importante estar dándole seguimiento a feto, a bebé, porque el bebé puede tener hipertiroidismo fetal. ¿Cómo sabríamos que un bebé tiene hipertiroidismo fetal? Bueno, esto nos lo puede dar el seguimiento ecográfico. Mediante el seguimiento ecográfico, si encontramos taquicardia, un crecimiento intrauterino restringido, bocio fetal, que es el que estamos viendo aquí en esta ecografía tridimensional, este bebé tiene un bocio fetal, que es muy, muy marcado. También, si encontramos datos de maduración ósea acelerada, esto por la influencia de las hormonas tiroideas en exceso, o también signos de insuficiencia cardíaca congestiva, o hidrops fetal, que es la acumulación de líquido en cavidades de bebé, pues estos serían los signos para un hipertiroidismo fetal. Ahora, si ya nos encontramos, quería también decirles que el bocio fetal, este bocio fetal es importante porque es el signo más precoz de disfunción tiroidea en el feto. Entonces, si nos encontramos con un bocio fetal, hay que determinar si es hipo o hipertiroideo. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, a través de los estudios de cardiotocografía, un Doppler tiroideo, valoración de la madurez ósea fetal. Esto nos va a decir, por un método no invasivo, si ese paciente tiene un bocio hipertiroideo o uno hipotiroideo. Si los datos no fueran concluyentes, entonces ya pasaríamos a los métodos invasivos, como son la cordocentesis. Pero evidentemente lo que queremos evitar es hacer una cordocentesis, entonces métodos no invasivos sería la mejor opción. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento para un bocio hipertiroideo y un hipotiroideo pueden cambiar, va a cambiar y es muy interesante el hipertiroideo, porque vamos a usar tratamiento con antitiroideos, con ese metimazol, con ese propiltiuracilo, pero esos antitiroideos pueden provocar que mamá vaya a un hipotiroidismo farmacológico por el tratamiento que se le está dando a feto. Entonces, en esos casos, a mamá también se le puede administrar con levotiroxina. Y esta es la única administración común justificada
que vamos a utilizar un antitiroideo y levotiroxina, que es un protiroideo. Entonces, es el único caso en el cual se pueden utilizar estos dos fármacos. Ahora, en el bocio hipotiroideo, aquí sí es más sencillo, vamos a administrar levotiroxina, pero aquí es directamente al compartimento fetal. La vía más aceptada me parece que es la intraamniótica. Ahora, en cuanto al parto, en el parto, estos bebés y estas mamás no tienen riesgos especiales a diferencia de otras, de otras mamás, así que el parto puede ser normal, ya que las exacerbaciones no son frecuentes en parto, pero sí lo son, sí lo pueden ser en posparto y en el periodo de lactancia, por lo cual se va a continuar con dosis de metilmazol a menos de 30 miligramos al día o PTU a dosis de menos de 300 miligramos al día. Estas dosis son también seguras para lactar, entonces no debería haber problemas ahí. También en estas pacientes ya en posparto hay que hacerles un seguimiento seriado de sus perfiles tiroideos, ya que en enfermedad de Graves puede existir la exacerbación de la enfermedad y bueno, me parece que eso está relacionado ya después con la tiroiditis posparto, que también es de cuidado. Pero eso sería básicamente todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, denme un minutito, ya estoy con ustedes, para aclaraciones. Dame un segundito. ¿Qué tienes ahí, Mariana?
que vimos, hipotiroidea con restricción en el crecimiento. Felicidades por la clase estuvo muy bien, estuvo súper completa, creo que no va a haber dudas, pero si las hay, adelante. Habló mucho de la fisiología, habló de hipo e hipertiroidismo a grandes rasgos y sobre todo su impacto, pero sobre todo lo que quiero que quede más claro es su impacto en el embarazo, ¿ok? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? Yo nada más una duda. Bueno, yo tenía. Adelante, adelante. Ok, bueno, nada más una duda con respecto a los, ¿cómo se llama? A las tionamidas. Ajá. El compañero había mencionado que tenía algún efecto, creo, teratógeno o algo así que podía producir, creo, hipotiroidismo, ¿no? Sí es verdad. Pero estaba, bueno, al menos en el artículo donde leí, decía que realmente, o sea, sí en algún punto se había como que asociado precisamente estos medicamentos con hipotiroidismo en el bebé, pero resulta, dice que datos disponibles indican que como tal la tionamida conlleva pero un riesgo muy pequeño porque dice que se inflaron supuestamente los, ¿cómo se llama? Como que los datos que apoyaban esa teoría de la tionamida como un agente que puede causar hipotiroidismo, pero que actualmente se dice que realmente es un riesgo, pero realmente muy, muy bajo. Entonces ahí ya no me queda claro. Entonces, Ok, sí se considera. sí entiendo tu pregunta y entiendo tu duda. Primero hay que recordar que en medicina, como siempre les digo a mis pacientes, medicina no es una ciencia exacta, o sea, no es un sí, no es un no. Recuerden que nuestros estudios, todos nos basamos en nuestras herramientas para darle el valor de ciencia es la estadística, ¿ok? Y es como ahorita que está de moda el COVID. El COVID, si la tasa de mortalidad que yo tengo al contagiarme, ¿cuál es? Aquí en México. Desconozco yo, doctor, la verdad. ¿Qué no ven las noticias, pues? Ok, Era bueno, arriba del 10%. 10%, ¿no? El Ajá. 10%. Es decir, efectivamente, si yo me contagio de COVID, tengo una probabilidad, no estoy diciendo del 10%, contra 90% de que todo esté bien, ¿correcto? Ahora con las vacunas, ¿cuál es la eficacia de la vacuna? Un ejemplo, Pfizer. Más o menos, no me tienen que decir el número exacto. Arriba del 95, creo. 90, ¿no? ¿Ok? 90, 95, no nos vamos a estar arañando, ¿no? De que yo dije 90, no 95, yo digo 93, pues nada, ¿no? Efectivamente, la eficacia ronda entre un 95%, ¿ok? ¿Me está diciendo que no me va a pasar nada si me vacuno? No, No. Nada más me está diciendo que la eficacia. Lo mismo sucede con estas situaciones de los medicamentos. Los medicamentos antitiroideos se pueden considerar seguros relativamente, pero entre las dosis elevadas, en algunas ocasiones, cuando rebasan los 40, miligramos en dosis en las pacientes, o inclusive a veces llegan a 60, el riesgo de hipotiroidismo fetal se incrementa. En toda mi vida, en toda ¿cómo se llama? Práctica médica, hace unas semanas es la primera vez que veo una paciente con hipotiroidismo fetal. La paciente era hipertiroidea, ¿ok? Es decir, la probabilidad que afecte es baja. Sin embargo, sí hay que tener, lo que dijo Iván, sí hay que tener cuidado con los medicamentos antitiroideos. El medicamento de elección es el PTU, el propiltiuracilo. Es el ideal, este es el que se recomienda. Lamentablemente no lo tenemos. El que nosotros utilizamos es el tiamazol, ¿ok? Ese es el que se utiliza, digamos, de batalla. Ese es el que tenemos que tener cuidado por las dosis, por el riesgo de que pueda presentar el feto
un hipotiroidismo ovóceo fetal. De esos dos, lo más frecuente que pudiera llegar a pasar es un hipotiroidismo, el cual cuando nace el bebé y ya nace el bebé y todo, la gran mayoría puede ¿cómo se llama? Son reversibles, porque esto es por el medicamento, ¿ok? En alguna. Sin embargo, no es muy frecuente encontrarlo, ¿ok? Por eso la conclusión es, puedo utilizar una paciente que llega conmigo y le llevo el control prenatal y me dice que es hipotiroidea y maneja Tiamazol, ¿lo debo de suspender? No, no lo debes de suspender. Es el error número 1 que puedes hacer, tanto suspender Tiamazol como suspender levotiroxina. Y eso es frecuente, ¿eh? Eso es frecuente. El motivo por el cual vemos tiroides es porque es la causa endocrinológica número 2 después de diabetes que se ve en una paciente embarazada. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, doctor. En cuanto a la suplementación con yodo, ¿aquí en la Ciudad de México se practica o no es necesario? No, honestamente te comes cualquier cosa que tenga sal ya lleva el yodo. Recuerden que lo que hemos visto es, por ejemplo, disminución de calcio, ¿no? Que voy a darle calcio porque el riesgo de preeclampsia, eso solamente se da en pacientes que tienen una ingesta o países pobres de calcio. Aquí nada más cómete una tortilla y ya tienes todo el calcio. Cómprate un gansito y ahí va todo el calcio. ¿Ok? Entonces son programas de salud que hacen los países en vías de desarrollo, como somos nosotros, en donde todos los suplementos ya van en el alimento. Aquí en cuestión de la sal, ahí va, ya con eso ya tenemos el yodo. Igual los suplementos de yodos casi no los damos, o sea, habitualmente. O sea, es rarísimo. No sé si alguna otra pregunta antes de... Sí, doctor. dime. No encontré un tratamiento específico para la hipotiroxinemia. ¿Existe alguno o no? No, lo que tú comentaste es de cuando la TSH está normal, no, hipo, ¿no? Dijiste, cuando la TSH está normal y la T4 bajo, ¿no? Era normal, TSH normal y T4 baja. Ujú. No, con lo que tú dices, efectivamente no se ha visto que dar un tratamiento beneficie como tal. El parámetro más importante, bueno, hablando desde el punto de vista, eso quiero aclararlo, hablando desde el punto de vista obstétrico. Obstétrico. Nosotros nos basamos en nuestra TSH y T4 libre. Si la TSH está normal, es la que más pesa para nosotros primero es la TSH. Entonces, si la TSH está normal, ¿ok? Si la TSH está normal, ¿ok? La T4 libre debe estar discretamente elevada. Discretamente elevada. Porque recuerden que va a haber un hipertiroidismo transitorio y todo va a depender de qué trimestre estemos, todo eso mucho depende. Por lo regular, lo más frecuente es que encontremos muy elevada la T4 libre, ¿ok? Entonces, pero no se da, eso no quiere decir que sea como tal un hipertiroidismo, ¿ok? Y cuando encontramos en el embarazo una TSH normal y una T4 discretamente, y vuelvo a repetir, discretamente baja, hay que vigilar nada más, no hay que incrementar o dar medicamentos siempre y cuando la TSH se encuentre en valores normales. ¿Okay? Fuera del embarazo, como dice la nana Goya, esa es otra historia. Porque fuera del embarazo llevará su tratamiento. Lo que nosotros necesitamos es que la TSH esté disminuida, ¿okay? En el embarazo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y ese es el objetivo de esta plática, del resumen que ahorita les voy a dar, de los puntos importantes desde el punto de vista obstétrico. Y lo que pusiste en tu tabla, efectivamente no se ha visto ningún beneficio. Me imagino que va a cambiar en algún momento como cambió con hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínico. Cuando yo fui estudiante ya estaba el tema o
la patología de hipotiroidismo subclínico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la TSH está alterada, pero los demás valores están normales. ¿Ok? Eso se refiere. Y subclínico porque la paciente no manifiesta ninguna enfermedad y todo es un hallazgo por laboratorio. Cuando yo fui estudiante, no había, igual era de no se ha beneficiado el tratamiento y todo. Después todo cambió y ahora sí se beneficia el dar el tratamiento con levotiroxina o thiamazo en los casos de hiper o hipotiroidismo subclínico. ¿Ok? Afortunadamente estos casos son súper raros, súper mega ultra raros para nosotros. Y ahorita les voy a explicar por qué. Otra pregunta antes de... ¿Alguna otra duda? ¿El tamizaje o cribado sí es universal para todas las pacientes? Eso. En teoría el cribado no está recomendado. En teoría. ¿Por qué en teoría? Porque se dice que para la detección de un hipotiroidismo, la tasa de detección es muy baja y todo. Es verdad. O sea, a nivel universal. Sin embargo, no estoy de acuerdo porque, y muchos compañeros no estamos de acuerdo porque sí creemos que debe de ser parte del tamizaje de toda paciente embarazada realizar el tamizaje de tiroides, porque les vuelvo a repetir, es la segunda causa. Es la segunda causa de patología endocrinológica. Entonces, sí, si a mí me preguntan, si ustedes pidan a toda paciente embarazada perfil tiroideo, pidan. Okay. Va. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Nada? Pues hoy se conectaron muy pocos. Bueno, pero veo que están grabando la clase, ¿no? Doc, yo tengo una pregunta ahorita que estoy viendo esto que apunté. Tal Dime. vez, perdón, no sé, tal vez suene tonto, pero en el No, caso no, en el caso de hipotiroidismo subclínico, comenta que T4 y T3 están normal, ¿no? En valores normales. no, Y, TSH y hipotiroidismo, primero, si es hipotiroidismo, TSH debe estar elevada. ok, TSH elevada y T3 y T4 valores normales. No tendrían que Bueno, tener alguno. ahorita nosotros, desde hablando desde el punto de vista obstétrico, nos basamos en T4 libre. Entonces, TSH, en un hipotiroidismo subclínico, TSH está elevada y T4 normal, puede estar normal, Ok, libre. pero mi Ajá. duda ahí vendría, si supuestamente TSH está elevada, técnicamente, por consecuencia, por así decirlo, después T4 tendría que elevarse, ¿no? Porque está elevado TSH. Ajá. Pero ¿por qué entonces sería hipotiroidismo y no hipertiroidismo? Ah, es que no le pusiste la atención a Iván. Ah, caray, entonces ahí ya como que no, entonces no la capté ahí. Entonces no le pusiste atención. Iván, ¿quieres explicar? Porque Iván lo explicó muy bien con la autopista y la caseta y que se iba a Acapulco. No sé. Iván, Ojalá. ¿le quieres ayudar a Sí, Eric? a ver, um, ¿me repites tu pregunta en los niveles? ¿Cómo estaban los niveles? ¿Dices, Eric? No, pregunta a Eric por qué. No me puso atención. Sí, sí, también el otro día está Eric, Acá- Ajá. ya se estaba comiendo su desayuno. Dice Eric, ¿por qué en un hipotiroidismo la TSH está elevada? Pues porque, bueno, por dos razones. Una, porque la tiroides, como se ve acá, no la está utilizando. Y dos, porque como no tenemos las hormonas tiroideas en sangre, pues hipotálamo dice, pues saca más TSH, hipófisis, y la hipófisis saca más TSH y pues aumenta. Pero pues no tienes hormonas. O sea, Pero, ajá, dime. perdón, pero es que,
pero ¿por qué ahí, por ejemplo, si dices que no tienes hormonas, T4, por ejemplo, ahí en donde está tu flechita por ahí, Ujú. ¿por qué en la tablita dice que es normal? Ah, porque puede ser aquí cuando dice normal, por ejemplo, TSH alto, T4 y T3 normal, eso sería un hipotiroidismo subclínico. Aquí está mal, no debería ser leve, o Sí, bueno, exactamente, está mal porque ahí es subclínico. Ahí es subclínico. O sea, cuando la TSH está elevada y la T4 normal, nosotros en el embarazo, obstétricamente, esto es, Iván metió mucho de endocrino, está bien. De hecho, se me hizo bueno para que entendieran el por qué, por ejemplo, esto de la fisiopatología. Sin embargo, obstétricamente nosotros, nuestra guía es muy diferente. O sea, no es que inventemos cosas, pero nosotros no podemos guiarnos con la T3, T4. Nuestras guías son TSH y T4 libre. Y esto se da porque el metabolismo, el tránsito de las hormonas se ve afectado en el embarazo por el aumento del estrógeno y de la tiroglobulina, la hormona transportadora. Esto se ve afectado porque hay mayor transporte y disminuyen los valores. Entonces no tenemos valores reales. ¿Sí? Los únicos valores reales para medir las hormonas es a través de la TSH y de la T4 libre. Por eso se llama libre, porque no está transportada en hormonas. Esto es en obstetricia. En endocrino es otra canción. Endocrino no ve embarazadas. Bueno, y sí nos ayudan, porque también son expertos, pero más bien, nosotros no vemos problemas endocrinológicos. Nosotros vemos una paciente embarazada que tiene un problema tiroideo y debo de saber la fisiopatología y por qué me debo de guiar o el por qué un obstetra se guía nada más de TSH y de T4 libre. Y la razón es esta. Recuerda que la TSH se produce en adenohipófisis, pero para que antes salga la TSH tiene que, a través del tálamo, sale la TRH, la hormona liberadora de la hormona liberadora de la, ay, ya se me fue el nombre, tirotropina. hormona liberadora de la tirotropina. Sale del tálamo y viaja a la adenohipófisis. Llega a la adenohipófisis y en la adenohipófisis su función es secretar TSH, hormona estimulante de la tiroides. Sale esa hormona estimulante de la tiroides y llega a la tiroides. ¿Okay? Cuando llega a la tiroides, si la tiroides no funciona, pues no saca las hormonas tiroideas T3 y T4. Como no saca T3 y T4, el tálamo, ¿ok? Y la adenohipófisis detectan que no hay hormonas tiroideas. O sea, detectan. Entonces, como detectan que no hay hormonas tiroideas, le mandan la señal nuevamente para producir más hormona. Y como ya cuando llega la señal a la tiroides y no se produce, ya sea porque no hay tiroides, porque no funciona, o porque hay anticuerpos antitiroideos, pues el cerebro vuelve a mandar la señal y le dice, hey, tú cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué no me estás haciendo tiroides? Y manda más la señal. Por eso la TSH se va acumulando y se va elevando, 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 elevando. Eso se llama hipotiroidismo. Y al revés, cuando hay un hipertiroidismo, es decir, hay un exceso de hormonas, de T3 y de 4, hay un exceso, esa señal llega al cerebro y le dice, hey, güey, ya tengo un chingo de tiroides, ya tengo un T3, T4, ya párale, ya córtale. ¿Ok? Entonces, pero en el hipertiroidismo se está produciendo un exceso de hormona. Entonces el cerebro lo que trata es decir, ya no producir TSH, por eso la TSH disminuye. Pero entonces, ¿de dónde sale esa hormona excesiva? Sale de anticuerpos antitiroideos que llegan a la tiroides y liberan y producen T3 y T4. Y la adenopófisis dice, hey, güey, yo ni siquiera he sacado nada, mira, está encerrado. Ni he producido nada de TSH. O sea, porque el cerebro le está mandando la señal de ya no producir TSH.
Entonces, inhibe la hormona liberadora de tirotropina. Al inhibirse esa hormona, la adenohipófisis no produce TSH. Pero el cuerpo sigue detectando elevados porque hay anticuerpos externos que llegan y atacan a la tiroides. No sé si me di a entender, Eric. Sí, Doc, ya le capté. Por eso, el hipotiroidismo subclínico es TSH elevada, pero T4 normal. Y les vuelvo a contar la historia. Cuando yo fui, es más, me acuerdo, fue año 2004. Vi hipotiroidismo subclínico y no se beneficia. Actualmente no, actualmente sí hay que dar tratamiento en el hipotiroidismo subclínico. ¿Va? Sí, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, la conclusión es la siguiente. La clase estuvo muy completa, pero la conclusión es la siguiente. Hipotiroidismo es la segunda causa endocrinológica después de diabetes. ¿Okay? Lo que deben de saber es que hay hipo y hiper. Gracias a Dios, la gran mayoría de las pacientes, no crean que nosotros llega la paciente embarazada y da sus molestias y todo y le digo, usted tiene hipotiroidismo, usted tiene hipertiroidismo. Es muy raro, es muy difícil hacer un diagnóstico de hiper o hipotiroidismo en el embarazo. ¿Por qué? Porque todas las manifestaciones clínicas que puede llegar a decir la paciente se pueden confundir con molestias propias de un embarazo normal, como astenia, adinamia, ok. Sin embargo, cuando son muy francos, demasiado francos, okay, como piel reseca, exoftalmos, insomnio, pues ya estamos sospechando en un hipertiroidismo. ¿Ok? Pero muchas veces las molestias, los síntomas se confunden, porque una paciente me puede decir, doctor, no puedo dormir, estoy muy ansiosa, vomito, todo lo que como vomito, y lo primero que decimos, tiene una hiperemesis gravídica. Por eso se acuerdan que cuando vimos hiperemesis gravídica, una de las teorías es esta mala adaptación por el exceso de la gonadotrofina coriónica que se eleva tanto que simula un hipertiroidismo. ¿Okay? En otros casos, cuando el embarazo es un poquito más avanzado, llega y la queja de la paciente es que se cansa al caminar, se agita, tiene mucho sueño. Entonces pueden ser molestias propias del embarazo o pueden ser datos de hipotiroidismo. Por eso es muy difícil en la clínica diagnosticarlo como tal. Por eso lo más fácil es a toda paciente pedirle, lo que decía Iván, el cribado universal de tiroides. Nosotros, desde el punto de vista obstétrico, sí nos gusta realizar el cribado. Eso sí, lo realizamos. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de las pacientes ya vienen con un diagnóstico establecido. Las formas son dos, bueno, son tres. Uno, o viene ya diagnosticada la paciente con ustedes, es decir, ¿sabe qué, doctor? Yo soy hipertiroidea, me lo detectaron hace tantos años. O dos, lo encuentras en el cribado, que nosotros desde el punto de vista obstétrico lo hacemos en general. O tres, en el transcurso del embarazo la paciente tiene molestias, pero síntomas, pero son síntomas muy, muy agresivos, porque los síntomas sutiles no los vamos a poder detectar. Por eso la importancia desde el punto de vista obstétrico realizar el cribado de un perfil tiroideo para ver si no hay alguna alteración. Es muy difícil o muy raro que hagamos un cribado y en la evolución del embarazo sufra la paciente de alguna alteración. Es raro si llega a pasar, principalmente en el puerperio, pero en la evolución del embarazo es muy raro. ¿Va? Entonces, gracias a Dios, el 90% de las pacientes ya llegan diagnosticadas con un hiper o con hipertiroidismo. Yo debo de saber nada más si es hipo o hiper, porque si es hipo, toma levotiroxina. El uso de la levotiroxina no afecta el embarazo. ¿Ok? La paciente hipotiroidea, la complicación número 1 es restricción del crecimiento, lo que acabo de ver ahorita. En lo que terminaron la clase, estaba con ustedes, me llamaron para que checara un ultrasonido de una paciente que tiene 28 semanas y que está dando 25 semanas y que
muy probablemente lo que tiene es una restricción. La causa aquí de la restricción, el flujo de las arterias uterinas está normal, quiere decir que el problema no es placentario. Probablemente el hipotiroidismo es un factor es un factor de riesgo para restricción. En esta paciente lo está tomando. No crean que todas las pacientes con hipotiroidismo tienen que complicarse con restricción, pero es la causa número 1. ¿Okay? La restricción, la probabilidad de que eso suceda es de un 2 a un 5% en las pacientes hipotiroideas. Las pacientes hipotiroideas que están en adecuado control es prácticamente un embarazo normal. Error número 1 del médico en el servicio social o en pasantía o trabajando es suspender la levotiroxina. Es lo más tonto que pueden llegar a hacer. No suspendan la levotiroxina, porque la levotiroxina, como lo dijo Iván, ¿okay? Es muy importante en el primer trimestre porque tiene mucha relación con el neurodesarrollo. Entonces, sí nos ha tocado que llegan las pacientes aquí, soy hipotiroidea y me suspendieron la levotiroxina. ¿Y por qué le suspendieron? Me dijo que el doctor que lo suspendiera y que aquí iban a ver. Eso quiere decir que está hablando de que no sabía lo que estaba haciendo el médico. No suspender levotiroxina, no se suspende la levotiroxina. Y al contrario, como el embarazo va en las pacientes hipotiroideas, por lo regular se va a requerir incremento en los niveles de la levotiroxina. ¿Por qué? Porque lo que comentaba Iván era los cambios propios que surgen en el embarazo que se necesitan esos requerimientos. Por eso en el hipo se usa la levotiroxina y por lo regular en el control prenatal se va reajustando la dosis a incrementos. ¿Ok? El perfil tiroideo en una paciente embarazada se hace en cada trimestre para evaluar que no hay alteraciones. Cuando se hace un ajuste de los niveles de levotiroxina, su impacto se va a ver en 6 semanas. Otro error que se comete es que hacen un ajuste de la levotiroxina y piden el perfil tiroideo en 2 semanas, 3 semanas. No van a ver absolutamente ningún cambio. El cambio se ve hasta dentro de 6 semanas. ¿Okay? La complicación número 1 del hipotiroidismo es la restricción del crecimiento. Ojo, no porque vean una paciente hipotiroidea, el bebé no va a crecer. No, es de las complicaciones raras en el hipotiroidismo, restricción del crecimiento es la número 1. En el hipertiroidismo, ¿ok? La causa número 1 de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bácero, lo que comentó Iván. Ellas tienen exoftalmos, pueden tener bocio, ¿ok? Entonces, ellas ya vienen diagnosticadas. Su medicamento, pregunta de examen, es propiltiuracilo, es el número 1 el que se debe de dar. En la vida real no tenemos ese medicamento y utilizamos Thiamazol. Thiamazol sí puede llegar a tener efectos teratogénicos, principalmente el número 1, aplasia cutis. ¿Ok? Puede provocar bocio tiroideo. Está relacionada con las dosis. También, no todas las pacientes que tienen hipertiroidismo en los bebés van a nacer con bocio. Es muy raro, pero sí es el cuidado, bueno, no es que sea raro, es el cuidado que hay que tener para evitar que el bebé nazca con bocio o principalmente por estas hormonas antitiroideas. ¿Ok? En las pacientes con hipertiroidismo, la causa número 1 es enfermedad de Graves-Bácero, que es una enfermedad inmunológica. Por lo tanto, si es una enfermedad inmunológica, en el embarazo, ¿cómo creen? ¿Va a empeorar o va a mejorar? Cambios fisiológicos del embarazo. Esta empeoraría porque es de inmunidad humoral, dependiente de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, creo que empeoraría. O bueno. Tú dices el tema, Iván, ¿qué dijo que en enfermedad de Graves-Bácero y en el embarazo? Pues decían que estas pacientes eran las que tenían más probabilidad de llevarse a tirotoxicosis. Ok, sí, pero
en cuestión de hay mejoría, En cuanto empeora. a la sintomatología, sí. En cuanto a la ¿Eh? sintomatología, de hecho, mejoraba conforme avanzaba el embarazo. Así es. Las pacientes mejoran porque disminuye la inmunidad y la causa número 1 de hipertiroidismo en el embarazo es inmunológica. Es decir, la paciente tenía un problema inmunológico. Enfermedad de Graves-Bauer es una enfermedad inmunológica. Hay anticuerpos que atacan a la tiroides. La paciente se embaraza y mejora la sintomatología. Por lo tanto, en un hipertiroidismo, vuelvo a repetir mis palabras porque luego usted dijo, la gran mayoría de las pacientes mejoran. Recuerden que no hay una regla en medicina, ¿ok? No hay una receta de cocina ni hay una regla. No son matemáticas, ¿ok? A lo que voy. Hipotiroidismo, dijimos que la gran mayoría de las pacientes les vamos a hacer un reajuste y ese reajuste es en aumento de los niveles de la tiroides. Y no hay mucha ciencia. ¿Por qué? Porque entre más avance el embarazo, se necesitan más requerimientos de levotiroxina. En el hipertiroidismo, que la causa número 1 es inmunológica, en las pacientes embarazadas, la gran mayoría tienen una mejoría. Que no vayan a decir, mi abuelita se embarazó y se empeoró. Bueno, tu abuelita. Pero la gran mayoría mejora en el hipertiroidismo. Por lo tanto, los niveles de levotiroxina se tienden a disminuir. En contraparte con hipotiroidismo, que los niveles de levotiroxina tendemos a aumentar. Y vuelvo a repetir, no es una receta de cocina ni es una regla, porque puede haber pacientes hipotiroideas que manejan sus mismos niveles o inclusive bajarlos porque nos pasamos en la consulta anterior, le subimos mucho y ahora ya nos pasamos y tenemos que bajar. Y al revés, una paciente hipertiroidea que al contrario se esté descompensando y tengamos que aumentar la tiroides. No es lo habitual, vuelvo a repetir, pero lo común es que en una paciente hipertiroidea los niveles de levotiroxina los bajemos. ¿Y por qué los bajamos? Porque tienden a la mejoría, porque ya no hay tantos anticuerpos, ya no hay tanta liberación de T3 y T4. ¿Ok? Como mejora cuando nace el bebé y arrancamos la placenta, el sistema inmune vuelve a su normalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un empeoramiento de los síntomas. Por eso la tirotoxicosis o la tormenta tiroidea es más frecuente en el puerperio, después de que haya nacido el bebé. Ahí es la complicación número 1 donde sucede la tormenta tiroidea. Es muy raro que una tormenta tiroidea se presente en el embarazo. ¿Okay? Esa es la causa por qué la tormenta tiroidea se presenta en el puerperio. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Doctor, adelante. No, Quería. no, dime. Ok. Mencionaba también en el caso de que, bueno, el caso que nos comentaba de la paciente que tenía un feto con crecimiento retardado. Esa paciente, la conducta a tratar es aumentar gradualmente la levotiroxina. No, porque la causa es la causa es primero establecer que efectivamente que no es el problema tiroideo, pero la gran mayoría de las pacientes no es por ahí el asunto. Por ahí se debe más a nada un insulto en el transporte de la alimentación Okay. a nivel placentario. O sea, la situación va más allá. ¿Okay? Es un factor de riesgo, como hablamos con los factores de riesgo de placenta, de preeclampsia. ¿Ok? Hay que multípara, primigesta, diabetes, hipertensión, todos estos. Estos alteran el transporte o alteran el funcionamiento placentario. Hipotiroidismo es uno de ellos. Pero vuelvo a repetir, no es una regla, o sea, es un factor de riesgo. Cuando veo a esta paciente, oye, todo está bien, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, es hipotiroidea. Ah, es una de las causas, hipotiroidea, restricción en el crecimiento. ¿Listo?
Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Y lo otro punto importante que se deben llevar a casa es tormenta tiroidea. Tormenta tiroidea en toda paciente hipertiroidea debo de tener cuidado de que en el puerperio no se desencadene una tormenta tiroidea. Para esto debo de tener los niveles previos de tiroides, debo de evitar que la paciente tenga una infección, porque es la causa número 1 precipitante de tormenta tiroidea en las pacientes puerperales. El signo, el signo número 1 que aparece es la fiebre. Entonces, cuando hay una paciente con fiebre, puérpera, hipertiroidea, siempre sospechen que no, sí puede hacer una infección, pero sospechen que no sea una tormenta tiroidea. ¿Ok? Listo. La tormenta tiroidea es una emergencia obstétrica grave que puede poner en peligro la vida de la mamá. ¿Ok? Listo. Bueno, pues felicidades, Iván. Hiciste una clase muy buena, ¿ok? Fue larga, ¿ok? Pero pues porque abarcaste la fisiopatología de ambas, ¿no? Sí, como eran dos, es como más extenso. Bueno, nos vemos para el próximo miércoles, porque dicen que no quieren tener clases el lunes. Entonces, ¿quién sigue en la clase? Ah, creo que somos 9 personas, 8 personas. No, ya somos 13. Bueno, entonces nos vemos para la clase el miércoles. ¿Quién le toca la clase el miércoles? ¿Nadie? Tengo entendido que creo que es Daniel Medina Vamos ¿con cuál vamos? con su inmunización, me Inmunización. parece. Listo. Bueno, pues nos vemos con la clase de isoinmunización. Diabetes, tiroides, lupus y SAF, esas las vamos a brincar y nos vamos con isoinmunización. No porque no las vayamos a ver, pero es una mención ahorita especial. Entonces nos vemos con isoinmunización para que me Vale. manden la clase. Dale, Va que- gracias. Gracias, Está doctor. bien, gracias. Nos vemos el miércoles. Bye, Dale, cuídense bye. mucho. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego.